Ok, esto lo voy a minimizar. Perfecto. En esta semana, antes de comenzar, de así de rapidito, porque el tiempo se nos va a ir rapidísimo. Fíjense bien. En esta semana, del 4 de noviembre al 10 de noviembre, que es el domingo, ¿sí? Vamos a hacer estas dos actividades. Son muy sencillitas. Esta es una actividad lúdica y esta es descripción de definiciones. Sí, estas dos las vamos a entregar. A partir del 11, que es el lunes, el próximo lunes, y que son 2 semanas del 11 al 24, y estas las voy a volver a poner aquí, nada más indicando, sí, vamos a tener semanas de regularización, sí, en la cual vamos a realizar, aquí lo que se dice, la de regularización, es hacer un mapa conceptual sobre los temas vistos hasta el momento del capítulo 1 al 5. Aquí te dice las especificaciones. Este es un mapa conceptual, ¿sí? Aquí les doy la opción de, o les doy una imagen de cómo hacerlo. Aquí les doy un link para que vean cómo hacerlo y se puedan ganar esos puntos, ese punto extra. Y aquí el punto extra, es la realización de un video. ¿Sí? Hay que hacer un video, en el cual hay que explicar conclusiones sobre las actividades y manejar los conceptos más relevantes aprendidos hasta el capítulo 4 de la administración de memoria, y para ello deben realizar una presentación en PowerPoint, Genially o Canva. Hacen su presentación, la comparten, graban, y esa es la de puntos extras también. Ok, son 2 semanas. Recuerden, del 11 al 24. Esto lo voy aquí a actualizar y les voy a poner acá también que es la semana de regularización. ¿Sí? Porque después ya viene el examen final. Después del examen final, depende de la calificación que ustedes saquen, se van al extraordinario. Por eso aquí tiene un candadito. Si ustedes sacan menos que 65, automáticamente en su plataforma, este, van a, va a estar el candadito abierto si así lo necesitan. ¿Ok? Bueno, otra cosa, para aquellos que no han podido aún todavía registrarse en el curso Azure, aquí voy a quitar esto. Es importante decirles, aquí lo tengo, que hay otro código porque ha habido personas que dicen que ya el código de canje no les permite inscribirse. Entonces, esto se los voy a compartir también ahí en la plataforma para que puedan hacer la inscripción a este curso de Azure. Ok, esto se los voy a compartir para que ustedes puedan realizarlo. Ok, bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a lo que es esta sesión. En esta sesión vamos a ver lo que es la administración de los dispositivos de entrada y salida. Como podemos visualizar aquí, ¿sí? Tenemos los dispositivos de entrada, que son los que podemos visualizar como un teclado, ¿sí? Un joystick, una pistola para escanear, un mouse, una cámara. Estos son dispositivos que anteriormente se usaban mucho. Ahora podemos ver las USB, los discos duros externos, ¿sí? Micrófonos, los audífonos y demás. Y los de salida, pues son las impresoras, un monitor, un proyector, bocinas, audífonos, este, un pilot. Esto es aquí como que una impresora grande de esos plotters, perdón, que imprimen a gran tamaño, pueden usar. Y estos que están aquí se comparten como dispositivos de entrada y de salida. Como son cámaras, las tablets, en su momento eran los DVDs o CDs, ¿verdad? Las cámaras,
los módems. Y aquí lo que menciono, que es la tarea fundamental de las computadoras, es recibir y entregar información. Me dan información, la proceso y la transmito, la envío, ¿no? Esa es, por eso está conformada por procesadores. Las familias de los dispositivos. Cada dispositivo debe tener una tarea clara y reconocible para sus usuarios. Es necesario que tanto el usuario como el software puedan reconocer y aprovechar todas sus características. Era lo que habíamos estado mencionando en sesiones pasadas, ¿sí? En las cuales decíamos que si yo tengo un sistema operativo muy potente, pero el hardware no me va a ayudar a poder sacarle provecho, no tiene caso. ¿Sí? Entonces es necesario que vayan a la par uno con el otro para poder sacar provecho de ellos. ¿Sí? Aquí controladores o manejadores de los dispositivos. Estos son mis dispositivos de entrada, ¿sí? Pero para que pueda yo tener un funcionamiento óptimo de ellos, necesito también tener el hardware necesario para que esto sea funcional, ¿sí? Les voy a poner este pequeño video que nos habla un poquito de ello. Los dispositivos o también llamados periféricos de la computadora son aquellos que nos permiten la comunicación entre el ordenador y las personas por medio de la entrada y la salida de la información. Se les llama periféricos porque se conectan de manera externa en la computadora, es decir, por fuera, y estos van en diferentes lugares dependiendo de dónde estén ubicados los puntos o puertos de conexión. Lo otro que debes saber es que estos dispositivos están clasificados en cuatro subgrupos de la siguiente manera. Dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de entrada y de salida o también llamados dispositivos mixtos y los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten ingresar información al computador. Algunos de estos son el teclado, el cual nos permite ingresar datos alfanuméricos o textos y comandos a través de las teclas. El micrófono permite el ingreso de voz y audio a la computadora. El mouse o ratón permite ubicarnos dentro de la computadora como si fuera una extensión de nuestra mano a través del mouse. También podemos seleccionar elementos que están dentro de la computadora y dar algunas órdenes. La información que ingresa son los movimientos que hacemos con el mouse a través de nuestra mano. El escáner nos permite digitalizar documentos, recortes de revista, periódicos y fotografías para que ingresen en la computadora. Tarjeta digitalizadora. Todo lo que dibujamos o digitalizamos en ella es información que podemos ingresar a la computadora, como logos, dibujos, etc. La cámara nos permite ingresar en la computadora todo lo que captemos con la cámara, ya sea video o fotografías. Los dispositivos de salida, como su nombre lo indica, son los que permiten la salida de la información de la computadora. Algunos de estos son los parlantes. Estos permiten que el audio suene en el exterior, como por ejemplo cuando reproduces un video en YouTube, pones una canción o reproduces un audio y puedes escuchar lo que dice. La impresora permite que saquemos información del computador impresa en papel, como por ejemplo un trabajo realizado en Word, una imagen o una fotografía. El monitor o pantalla. Este permite que podamos ver la información que hay en la computadora. Por tal razón es un dispositivo de salida, ya que nos permite ver lo que hay en su memoria, lo que buscamos en una página web y todo lo que hacemos en ella. Los dispositivos de entrada y salida, o también llamados dispositivos mixtos, son aquellos que cumplen la función de entrada y al mismo tiempo de salida de información de la computadora. Algunos de estos son los auriculares. Son dispositivos mixtos ya que permiten la salida de audio y también el ingreso de audio
a través del micrófono, es decir, cumple las dos funciones. Las multifuncionales. Estas permiten ingresar información en la computadora a través del escáner y sacar la información de la computadora a través de las impresiones. La memoria USB. Aunque esta pertenece a los dispositivos de almacenamiento, también es un dispositivo mixto, ya que con ella puedo sacar información que tengo en mi computadora y asimismo también puedo ingresar información por medio de la memoria USB. Pantalla o monitor táctil. Este también es un dispositivo mixto, ya que al dejarme ver la información que hay en la computadora, es un dispositivo de salida y cuando al tocar la pantalla puedo mover elementos en la computadora e interactuar con ella, es un dispositivo de entrada. Los dispositivos de almacenamiento son aquellos que implementamos para almacenar información, por lo general por un tiempo largo, ya sea extrayéndola de la computadora o ingresándola. Por eso, por lo regular, estos dispositivos de almacenamiento también son dispositivos mixtos. Algunos de ellos son el disco duro, la memoria USB, el DVD y el disco duro externo. Bueno, y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Nos vemos en un próximo video y si deseas Ok, bueno, pues pudimos analizar un poquito cuáles son esos dispositivos de salida, ¿sí? Para poder comprender mejor, pero les vuelvo a repetir, el software y el hardware tienen que ir de la mano. No puedo poner un hardware muy potente, muy actualizado si el sistema operativo es un poco obsoleto o de versiones pasadas. No va a tener caso porque le voy a sacar este, las mejores herramientas, los mejores procesos para que me logre administrar mejor todo el hardware. Aquí en esta imagen les pongo las capas del software central de los dispositivos de entrada y salida. Aquí está, es el usuario, el sistema operativo, les digo que tiene que ver mucho que ver. Hay sistemas operativos que muchas veces no nos ayudan a detectar estos periféricos de entrada y salida adecuadamente y es cuando existen ahí problemas de comunicación, ¿no? Entonces es muy importante por lo mismo de los controladores y los manejadores de interrupciones. Todo esto va de la mano, va de una forma secuencial y en cascada para que pueda funcionar todo. ¿Sale? ¿Cómo se administran estos dispositivos de entrada y salida? Ahorita ese videito se los voy a dejar un poquito más adelante. ¿Sí? Los controladores de dispositivos. Aquí está, componente de software que permite que el sistema operativo y un dispositivo se comuniquen. Es como tener un traductor, ¿sí? Yo, el sistema operativo, soy el traductor entre el software y el hardware. ¿Para qué? Para que exista comunicación entre ellos. Aquí en esta imagen lo podemos ver, sistema operativo, mi aplicación y los controladores del dispositivo, ¿sí? Les vuelvo a repetir, todo tiene un porqué, tiene una secuencia, tiene una lógica para poder estar funcionando adecuadamente todo. Operaciones de dispositivos de entrada y salida. Yo creo que este tema es un poquito más comprensible, más digerible, porque son operaciones que se llevan a cabo internamente en nuestro ordenador. No las vemos, pero las realizamos para lograr que las llamadas o solicitudes de ciertos dispositivos. Cuando yo pongo música, en mi equipo de cómputo, automáticamente el sistema operativo busca la aplicación para poder reproducir y a la vez pueda emitir el sonido a través de las bocinas internas o externas que yo tenga conectadas en él. Sí, puedo también mandar imprimir, poner un video, escuchar música, como les decía, todas las cosas que nosotros hacemos normalmente cuando estamos trabajando en la computadora. Y les decía que había dejado el videíto a lo último para que vean cómo se administra este tipo de entradas y salidas. Ahí va.
de forma autónoma en el entorno del computador. El procesador comprende tanto la transferencia entre diversos niveles de la memoria como la comunicación con los periféricos. Existen tres características que agudizan el problema de entrada y salida. La primera es la operación asincrónica, debido a que los tiempos de transición de la CPU con la memoria y los dispositivos de entrada y salida son muy diferentes. Los dispositivos de entrada y salida actúan asincrónicamente respecto a la unidad lógica. Número 2, la diferencia de velocidades entre los dispositivos de entrada y salida y la CPU de memoria. Los dispositivos más rápidos se conectan mediante canales especializados utilizando técnicas de DMA y los más lentos se controlan desde la CPU. Y por número 3, tenemos las conversiones de formato entre los periféricos y el sistema, debido a que mientras unos dispositivos necesitan transferencias en serie, los otros transmiten en paralelo. Vamos a ver ahora la organización de las funciones de entrada y salida. Para que un computador pueda ejecutar un programa, debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera. Y para ello debe de existir una unidad funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Análogamente, para conocer los resultados de la ejecución de los programas, los usuarios deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos. Podemos agruparlos por las siguientes funciones. Dispositivos de presentación de datos. Estos son dispositivos con los que interactúan los usuarios, transportando datos entre estos y la máquina, como por ejemplo el ratón, el teclado, la pantalla, la impresora, etc. Dispositivos de almacenamiento de datos. Estos son dispositivos que forman parte de la jerarquía de memoria del computador. Interactúan de forma autónoma con la máquina, como por ejemplo el disco duro. También tenemos los dispositivos de comunicación con otros procesadores. Estos nos permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes, como por ejemplo las redes de área local o global. Y por último tenemos los dispositivos de adquisición de datos. Estos nos permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador. Se utilizan en sistemas de control automático de procesos por computador, suelen incorporar conversores de señales analógico-digital y digital-analógico. Vamos a ver ahora la planificación de disco. Ella implica un examen cuidadoso de las peticiones pendientes para determinar la forma más eficiente de atenderlas. Un planificador de disco examina las relaciones de posición entre las peticiones en espera y la cola de espera se reordena para que las peticiones puedan atenderse con un mínimo de movimiento mecánico. ¿Y cómo es la estructura física? Bueno, cada unidad de disco puede tener varios platos de aluminio rígido con ambas superficies recubiertas de material magnético. Los discos son impulsados por un solo motor a una velocidad de alrededor de 3.600 revoluciones por minuto. Existe una cabeza de lectura y escritura muy cercana a cada superficie de cada plato, y cada disco se divide en pistas concéntricas y estas a su vez en bloques llamados sectores. La información es grabada magnéticamente sobre la pista que esté bajo la cabeza de lectura y escritura. Existen unidades de disco de cabezas fijas y de cabezas móviles. El tiempo de acceso del disco requerido para dar servicio a una lectura y escritura es la Bueno, podemos ir viendo cómo necesitamos ir administrando todo este tipo de eventos de entradas y salidas para poder comprender un poquito más todo lo que conlleva esta administración de dispositivos. ¿Sí? Podemos ir analizándolo siguiendo el video. cabeza se posicione en la pista o cilindro apropiado. En las unidades de cabezas fijas, este tiempo se considera cero. Algunos tiempos de discos típicos para PC andan alrededor de 40 a 10 milisegundos. El tiempo de latencia o tardanza nos dice que una vez posicionada la cabeza en la pista o cilindro correcto, debe esperarse hasta que el bloque deseado rote bajo la cabeza de lectura-escritura. Es del orden de 5 milisegundos. Y por último tenemos el tiempo de transferencia. Este es el tiempo que se requiere para transferir la información entre el disco y la memoria. Es del orden de 1 milisegundo. Veamos ahora la selección de un algoritmo para la planificación de disco. Esto es común y tiene un atractivo muy natural. Mientras tenemos scan y cscan. Estas funcionan mejor en sistemas en los que la carga sobre el disco es intensa y no son propensos al problema de inanición. Pero vamos a explicarles un poco sobre estos dos algoritmos que les mencioné, el scan y el cscan. El algoritmo scan recibe el nombre de algoritmo del ascensor, y esto es porque se comporta como tal. Va atendiendo a las solicitudes que va encontrando en el sentido en el que se van desplazando las cabezas de lectura y escritura por el disco. Cuando no hay más solicitudes en ese sentido o se llega al extremo, se invierte el sentido para hacer lo mismo otra vez, pero yendo hacia el otro lado. Por tanto, en este algoritmo es necesario tener un byte que indique el sentido del movimiento. Y el algoritmo cscan
es en el cual las cabezas se mueven del primer cilindro al último, atendiendo solicitudes y retornan al principio. Tienen tiempos de espera más uniformes y el retorno consume relativamente poco tiempo porque se hace sin paradas. Con cualquier algoritmo de planificación, el desempeño depende en gran medida del número y los tipos de solicitudes. Veamos ahora los fundamentos de hardware de entrada y salida. Un controlador de entrada y salida no es simplemente una conexión física entre un dispositivo externo y el bus del sistema, sino que contiene cierta inteligencia, es decir, dispone de la lógica necesaria para realizar una función de comunicación entre los periféricos del computador y el bus. Los motivos por los que los periféricos no se conectan directamente al bus del sistema son los siguientes. Primero, existe una gran variedad de periféricos con diversos métodos de operación. Segundo, la velocidad de transferencia de datos de los periféricos suele ser mucho menor que la de la memoria con la CPU. Y número 3, los periféricos a menudo utilizan formatos de datos y longitudes de palabras distintas a las del computador al que están conectados. Veamos ahora los fundamentos del software de entrada y salida. Un concepto clave en el diseño del software de entrada y salida es la independencia del dispositivo. Debe ser posible escribir programas que se puedan utilizar con archivos en un disco flexible o un disco duro, sin tener que modificar los programas para cada tipo de dispositivo. De hecho, debe ser posible desplazar sin siquiera compilarlo. El sistema operativo debe de encargarse de los problemas causados por el hecho de que estos sean distintos y requieran directivas de dispositivos muy diferentes. Otro aspecto importante del software de entrada y salida es el manejo de errores. En general, los errores deben manejarse lo más cerca posible del hardware. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo en la medida de lo posible. Pero si no puede corregirlo, entonces el manejador del dispositivo debería controlarlo, tal vez mediante la forma de leer el bloque de nuevo. Veamos ahora driver. Un driver o controlador de dispositivo es un programa que facilita la comunicación entre un sistema operativo y un periférico. Se encarga de permitir que un sistema interactúe con un periférico como una grabadora de CD, una cámara, un joystick y muchos otros. A menudo, el driver se ocupa de establecer una interfaz para la utilización del hardware recientemente instalado. En definitiva, provee de instrucciones al ordenador respecto de cómo comunicarse con el nuevo dispositivo. Y por último tenemos el sistema de gestión de paquetes, también conocido como gestor de paquetes. Es una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software. El término se utiliza comúnmente para referirse a los gestores de paquetes en sistemas Unix-like, especialmente GNU de Linux, ya que se... Ok, bueno, pues con este video damos fin a esta sesión sobre la administración de entradas y salidas, que son los dispositivos de entradas y salidas, como mencionamos, que pueden ser las impresoras, cámaras de video, proyectores, CDs, DVDs, bocinas y demás dispositivos que podemos conectar, ya sea para obtener información o para sacar información de nuestro equipo de cómputo. ¿Alguna duda, Enrique, de lo que se va a hacer esta semana y de las 2 siguientes semanas donde va a haber semanas de regularización? No, profe, buenas tardes. No, profe, gracias. Ok. Bueno, hasta el momento, la verdad, quiero felicitarte porque has entregado unas actividades excelentes. Se ve que le dedicas tiempo y sobre todo la dedicación con la que las haces. Habla mucho del esfuerzo que estás poniendo para sacar adelante este proyecto que tienes de tener una licenciatura. Te felicito mucho, Enrique, y ojalá que sigas adelante y logres tu meta. Gracias, profe, gracias. Es de mucho aliento sus palabras. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión y cualquier cosa vamos a estar al pendiente ahí en la plataforma, sobre alguna eventualidad, sobre alguna información. Hay que estar al pendiente de nuestro correo, el que compartimos al momento de hacer la inscripción al curso de Microsoft Azure. Yo lo he checado y tampoco me ha llegado ninguna notificación sobre algún tipo de acceso. También me mencionaron que estuviera al pendiente, pero hasta el momento pues no ha habido nada, ¿no? Entonces, vamos a estar al pendiente y ahora sí que al primero
le llegue, pues que nos avisen. Ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde vamos a estar comunicándonos para dudas o realización de alguna actividad que se nos complique y poder estarnos ayudando. Bueno, pues les deseo una excelente tarde y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego.